Buenos días para todos. Qué lindo poder estar aquí en esta mañana. Gracias por la invitación. Son bien bíblicos acá, ¿eh? Fui al baño recién y el baño me motivó a no mirarme por fuera, a mirarme para adentro, porque no había espejo. Entonces dije, esta iglesia evidentemente quiere un cambio de corazón, más que de apariencia externa. La próxima, una mesita más alta porque no veo, ya estoy ciego. Bueno, qué lindo es poder pensar en estos temas, porque es pensar en lo que Dios piensa. No hay nada más importante, escuchá lo que te voy a decir, que en la vida de un cristiano, que es pensar en los perdidos. Siempre digo que si Dios no hubiese querido que vos y yo pensemos en los perdidos, ¿sabés qué hubiese hecho? Te hubiese salvado, te hubiese matado y te hubiese llevado al cielo. Pero si te dejó en la tierra, es porque el Dios tiene un plan y un propósito para con tu vida y la mía, que es que pensemos en aquellos que hoy están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, que están sufriendo. No pienses como quizás Satanás quiere engañarte y decirte, no, pero están bien. Mentira, mentira, no están bien. Porque muchos de los que estamos acá, o todos los que estamos acá, estuvimos del otro lado y sabemos lo que es estar ahí. Ahora, Cata me decía, mi pasión es la pasión de Jesús. Y hay un versículo que es el versículo que resume toda la Biblia. Es el versículo más conocido que muestra cuál es la pasión de Jesús. Y ahí dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa es la pasión. La pasión de Jesús son las personas. La pasión de Jesús son los perdidos. Y cuando perdemos de vista esto, perdemos de vista todo. Alguien dijo así, la iglesia que no evangeliza es una iglesia que se fosiliza. Es una iglesia muerta. Y si estamos en este lugar es porque nos estamos preparando para poder salir y buscar a aquellos que están esclavos. ¿Sabes qué? Tenemos que tener una visión global de la obra de Dios. Y es importante que miremos para el otro lado del mundo, como lo estamos haciendo. Y me encantó escuchar el informe y todo lo que el Señor tiene preparado, porque alguien dijo que antes que vos vayas al lugar, Dios ya está ahí. Y ya está preparando todo y Él está armando las cosas y seguramente ya está armando el centro odontológico, porque a Él le interesa. Pero lo que más le interesa, más que la dentadura de las personas, es el corazón. Y estoy seguro que Dios va a hacer grandes cosas también ahí, como la estará haciendo ya. Tenemos que tener, te decía recién, una visión global y mirar más allá de nuestras fronteras. Pero también, escucha bien, eso no quita tu responsabilidad y la mía de mirar a nuestro alrededor, a nuestro barrio. A veces pensamos que la responsabilidad de anunciar el Evangelio hasta que todos escuchen es la responsabilidad de los misioneros, o es la responsabilidad de los evangelistas, o es la responsabilidad de los líderes y de los pastores. Déjame decirte que no es así. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si creímos en Cristo como Salvador, ya es mi responsabilidad. Ya estoy capacitado, escucha bien, para rendir cuentas de lo que hice con mi vida y de lo que hice con este tesoro que fue puesto en vasos de barro, como vos y como yo. ¿Sabes qué? Eso no quita mi responsabilidad. Alguien dijo así, alguien quería ir a predicar al otro lado y alguien dijo, bueno, yo quiero ir a predicarles a los morenos del África. Y la otra persona le preguntó y le dice, ¿y ya le predicaste a los morenos de tu barrio?
¿Ya le hablaste a esos morenos que están necesitando, que están clamando como aquel individuo que clamaba, pasa y ayúdanos? ¿O pensás que está todo bien? ¿O pensás que no les pasa nada a la gente de este barrio? A veces vemos personas de traje y corbata y pensamos que ellos no son los necesitados. Los necesitados son los adictos, son los alcohólicos. Déjame decirte que detrás de esa fachada hay un corazón que está pidiendo pasa y ayúdanos. Hay un corazón que está deseando que vos y yo le compartamos el Evangelio. Debo ocuparme, es mi responsabilidad. Y me encanta porque Dios es mucho más grande de lo que vos imaginás. Es mucho más grande. Y Dios nos hace parte a nosotros de su grandeza. Dios nos hace partes. Antes de seguir, vine con mi esposa. ¿Viste? Que no se pensó que me había olvidado. No me había olvidado porque es mi prioridad. Vine con mi esposa y mi hija. Espero que hayas hecho los ñoquis amasados y ya lo tengas preparado porque no nos vamos a quedar, pero después volvemos. Bueno, Dios me dio, ya hace 20 años que estamos casados con Analía. ¿Cuánto? ¿21? 22 años, bueno. No soy bueno en matemática, perdón, pero bueno, es lo que hay. Y con mi hija Caris, es un regalo del cielo, Dios es bueno, es y va a seguir siendo bueno. Y bueno, y servimos a Dios juntos con Analía, somos misioneros, ya hace unos cuantos años atrás, hace muchos años, y pude experimentar esto, que decían, si Dios llama, Dios provee. Eso, quédate bien, tranquilo. Lo que tenés que asegurarte es que Dios te está llamando y no es tu impulso. Es que Dios está hablando ahí a tu corazón y está convenciéndote de que es Él el que te está guiando. Cuando Dios llama, Él provee. Siempre va a ser así. Y en estos 20 años Dios ha guiado nuestra vida, siempre con el tema de evangelismo, de poder compartir el evangelio con personas. Y Dios ha abierto puertas increíbles donde nunca imaginamos que las iba a abrir. Nosotros siempre, nuestro deseo era poder ganar a las personas del barrio, pero Dios fue más allá y abrió puertas en lugares increíbles donde podemos predicar el Evangelio, en escuelas. Este año ya es el segundo año que Dios abrió una puerta en un país nuevo, que es Irlanda, y un país, vos decís, pero necesitan ahí. La bandera del LGTB están en los restaurantes, en todos lados. El presidente de la nación es homosexual y promueve todo este movimiento. Imagínate si no necesitan. Claro que necesitan. Como necesitan en cualquier parte del mundo. Por eso la visión de Dios es global, pero también es donde estoy moviéndome cada día. Y bueno, Dios abrió puerta en escuelas y en una de las iglesias más grandes de Irlanda, que es en Dublín, ahí pudimos compartir. Ellos están en ese lugar, esa iglesia la inauguró el presidente de la nación, y ahí desde esa iglesia vamos a estar tocando lugares nuevos para llevar el evangelio. Pero bueno, eso es lo que hacemos dando charlas en escuelas. Junto con mi esposa, aprovecho para pedirles que estén orando. Dentro de una semana vamos a estar en una escuela en Lavallol. Estuvimos también en escuelas aquí, en Avellaneda, escuelas recontra públicas, que Dios está usando a jóvenes, jovencitos que tienen el peso por el evangelismo, hablan con los directores, no sé qué le dirán, pero de repente abren la puerta y estamos ahí predicando el evangelio y es un milagro que eso esté pasando en nuestro país. Que nos dejen hablar en las escuelas es un milagro, porque no es como antes. Ahora se están cerrando cada vez más las puertas. Pero hace unos 5 años, 5 años atrás, estábamos ahí con 2 o 3 muchachos más en un supermercado en el Coto de Sarandí y no íbamos a comer al patio de comida, sino que estábamos ahí porque dijimos, bueno, podemos hacer algo con personas que tienen problemas de adicciones. Y no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cómo íbamos a hacer. Lo único que sabíamos es que teníamos que compartir el Evangelio y como lo hicieron con nosotros, nosotros lo queríamos hacer con los demás.
Y bueno, y Dios en su gracia y en su misericordia y en su amor y en su poder, porque es la gracia y la misericordia de Dios, no hay nada humano en todo lo que está pasando. Ahí Dios abrió la puerta del Coto, Alfredo Coto, le hacemos publicidad, vayan al Coto, no, empezamos ahí con la primera reunión y a esa reunión vino una persona y dijo, pero esto lo podemos hacer en una iglesia. Y dijimos, bueno, y empezamos ahí en Vicente López y después vino otra y dice, esto lo podemos hacer en otra iglesia y lunes en un lugar, miércoles en otro y así hasta que nos agarró la pandemia. ¿Y qué dijimos? Lo que todos los seres humanos dicen. ¿Y ahora qué hacemos? Se vuelven todos a consumir drogas, vuelven todos al alcohol, perdemos todos los muchachos, pero la obra no es mía, ni tuya, la obra es de Él. Y cuando Él está guiando algo, Él se encarga de, no solamente de proveer, sino de obrar. Y de obrar de una manera increíble que nunca imaginás. Nos agarró la pandemia y ¿sabés qué hizo eso? Eso multiplicó el ministerio. Lo multiplicó de tal manera que empezó a conectarse gente de otros lados y empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y se abrieron las puertas de nuevo para empezar presencial y hoy por la gracia de Dios ya hay como 7 iglesias que tenemos presencial y un montón de gente por Zoom, gente que se conecta. Hay un muchacho de Irlanda que habla español porque su abuelo es español, lo conocí ahí con problemas y él está siendo también acompañado, pero Dios está haciendo cosas increíbles, de jóvenes que nunca imaginábamos que Dios iba a tocar. Solo decirte de uno que es un impacto, por lo menos para mi hija y para muchos jóvenes que están ahí. Yo el miércoles fui a la cárcel con algunos muchachos, otro ministerio que se está abriendo, estamos yendo una vez por mes a distintas cárceles de Buenos Aires. Si Dios te guía, podés acompañarnos también, no hay ningún problema. Pero yo venía con 2 jovencitos ahí en el auto y veníamos hablando de la influencia. Y ellos me dijeron así, a mí me influenció tal persona. Y es un joven que hace poquito Dios lo rescató de las adicciones, lo salvó y Dios lo está usando para motivar a otros jóvenes a salir con el Evangelio de Jesucristo por las calles. Yo te pido que ores por esto, ustedes son parte también. Dios, acá hay algunos que veo que Dios está restaurando, no debemos cansarnos de seguir sembrando, es un trabajo a largo plazo, no es inmediato, es a largo plazo, a veces tenés que tener paciencia, la obra es de Dios, no es tuya ni mía, o sea que tenés que descansar en Él, pero yo te aseguro que Dios te va a sorprender. Porque hoy miramos para atrás, hoy ya somos casi 40 personas en un equipo que estamos trabajando juntos, donde estamos asistiendo a personas, tuvimos nuestro primer retiro de equipo, y bueno, y Dios, soñamos con un montón de cosas más. Soñamos quizás con un lugar, que no voy a estar yo, porque tengo otro ministerio, pero sí Dios va a levantar personas. ¿Y sabe lo que me encanta? Que ya no, al principio quizás yo pensaba, en mi humana debilidad, pero si yo viajo y no estoy, y funciona mejor si yo no estoy. Funciona mucho mejor. Y los que están son mejores que yo. Porque Dios es Dios. Y Dios no necesita de mí. Dios me quiere incluir a mí. Él tiene el deseo de incluirme, pero no me necesita. Puede usar a cualquier otro. Por eso entendé que es un privilegio increíble que Dios nos haga partícipes de esta obra tan maravillosa hasta que todos escuchen. Ahora, qué importante es la pasión por los perdidos. Que la pasión de Dios sea mi pasión. Ahora, quiero que entiendas algo. Debo procurar ganar almas para Cristo porque, escucha bien, es la responsabilidad de cada creyente.
No es la responsabilidad de otras personas, es mi responsabilidad. Evidentemente Dios quiere hablarme en cuanto a esto, ¿sabes por qué? Porque el viernes escuché algo parecido de lo que voy a hablar hoy. Evidentemente Dios quiere seguir moviendo mi corazón hacia afuera y no tanto a mirar para adentro, sino a mirar para afuera. ¿Sabes por qué las iglesias no crecen? Muchas veces porque miran mucho para adentro en vez de mirar para afuera. Es más fácil decirle, vengan a las personas, que salir e ir a buscarles, e ir a compartirles el Evangelio. ¿Sabes qué debo procurar? Ganar almas es una pasión, es ver el amor, escucha bien, es ver el amor que vos y yo tenemos hacia los perdidos. Es ver el amor que vos y yo tenemos hacia los perdidos. Y la pregunta es esta, ¿cuándo fue la última vez que compartiste de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste hablarle a alguien de Jesús y mostrarle el amor de Dios a través de tu vida? Mira, ¿sabes qué? Cuando a mí me encontraron tirado en una esquina, un hombre de 80 años, yo no necesitaba que ese hombre venga y me dé dinero o me dé de comer, aunque tenía hambre, porque mi mamá no estaba en mi casa nunca, o a veces la llevaban a internar, mi papá no nos podía tener a todos, y yo estaba ahí esclavo. ¿Sabes qué necesitaba yo? Escuchar el Evangelio. Escuchar el Evangelio. Este mundo necesita escuchar el Evangelio. Ahora, como te decía antes, esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No tenemos que seleccionar personas. A veces, como te decía antes, a veces pensamos que los necesitados son los adictos y yo tengo un ministerio hacia ellos. Pero ¿sabes qué entiendo? Que Dios quiere usarme más allá de los adictos, con personas que al parecer que está todo bien, pero no está todo bien, está todo mal. Déjame contarte una historia. Con mi esposa íbamos a un odontólogo, ahí cerca de casa. Y bueno, íbamos una vez por semana, me estaba arreglando algunas muelas y hemos cruzado charlas y yo le conté que iba a una iglesia, no le hablé de Cristo, pero le conté que iba a una iglesia. Me empezó a decir él, yo atiendo a personas que van a la iglesia evangélica, así. Bueno, así como 3 o 4 veces que nos tocó ir. Claro, vos lo veías a la persona y vos decís, a esta persona no le falta nada. Claro, porque uno ve con los ojos humanos y ¿qué ve? Ve un hombre con una familia, ve un hombre con hijos en un colegio privado, todo parecía hermoso y en orden. Ve un hombre que tenía la economía perfecta porque el consultorio estaba repleto de gente. No sé qué pasta usaba, pero el tipo entraban, salían a cada 5 minutos, entraba el paciente, era impresionante y nosotros hacíamos los números. Porque soy medio matemático con analía, este se la lleva toda, Pero un día me llega un mensaje. Me dice, Fernando, ¿te enteraste? ¿De qué? Me dice, Ezequiel, el dentista, que ibas a ir la semana que siguiente, murió. ¿Cómo murió? Sí, se levantó a la mañana, le dejó un ramo de flores a la esposa porque era su aniversario de casados en la cama, y la esposa lo encontró ahorcado en el patio. ¿Sabés que a los ojos míos era una persona que no necesitaba nada? Era una persona que estaba totalmente correcta y bien y satisfecha de la vida y que tenía todo lo que necesitaba para estar feliz. Sin embargo, evidentemente no estaba satisfecho. Evidentemente necesitaba el agua viva de Jesucristo. ¿Sabés qué me quedó? Un peso en el corazón de pensar, ¿y sabés cuándo me cayó la ficha? Hoy a las 4 de la mañana. Mientras pensaba,
en todo lo que iba a hablar, yo decía, ¿por qué no le hablé a Ezequiel? ¿Por qué no le hablé? Claro, no le hablé porque empecé a mirar con mis ojos humanos. Cuando la palabra de Dios me dice que yo tengo que predicar el evangelio a toda criatura, no tengo que ir seleccionando. Mira, déjame contarte otra historia en cuanto a toda criatura. Yo, hace tiempo atrás, nos daban becas para llevar a chicos a campamento, hace 20 años atrás de esto. Y yo iba siempre a la esquina donde yo paraba y llevábamos muchachos de ahí del barrio. Y claro, en un momento de mi vida yo iba a la casa de mi viejo y después me iba a lo de mi vieja y ahí los esperaba a los muchachos. Me fui para la esquina a buscar a personas. Y sabes que me acuerdo que yo iba para esa esquina diciéndole a Dios, como yo le decía a Dios lo que él tenía que hacer, como si Dios no sabría lo que él tenía que hacer. Entonces yo le iba diciendo, Dios, mira, te pido por favor que esté esta persona. Porque si está este no va a creer. Claro, yo había hecho toda una película, ¿por qué no va a creer? Porque era el más rebelde, porque era el más adicto, porque era el que más se burlaba de las cosas de Dios. Y bueno, yo fui caminando a la esquina. Fue un cachetazo de Dios para mí, porque cuando iba caminando a la esquina, llego a la esquina, escucha bien, no había nadie. Solamente ¿quién estaba? El que yo dije, ojalá que este no esté. Llego a la esquina, ¿sabes qué le digo? Mirá cómo lo invité. Le digo, mira Jorge, si vos querés, te dejo la invitación acá. Si querés venir, yo a las 6 de la tarde voy a estar en casa. Pero si querés, si no, no importa. Y me fui a mi casa. Yo a las 6 de la tarde salía para Monte. Y me acuerdo que estaba ahí a las 6 de la tarde, esperando si venía alguien de los que había invitado. ¿Sabés quién venía caminando? Venía con un bolso, con una botella de cerveza en la mano, y atrás, como todos los adictos que son de los 20 años, 20 y pico, la mamá retándolo. La mamá siempre está ahí. Y venía Jorge con la botella de cerveza, re loco, el bolsito, y la madre atrás retándolo. Subimos al micro. Jorge se fue fumaron todos los 40 y pico pasajeros que estaban ahí porque le dije, fumás hasta que entremos. Claro, llegamos allá, me dice, Fernando, acá no se puede fumar. Digo, y claro que no, yo te dije que no se podía fumar. Me dice, vos vas al medio de la laguna a fumar y sale uno debajo del agua y te dice, no podés fumar acá, en el campamento. Todo así. Le digo, no podés fumar. Pero se ve que él se hacía su recoveco y fumaba. Al cuarto día, viene y me dice, Fernando, me dice, no me dijo Fernando, me decía Peca, porque me decían Peca en mi pasado. Me dice, Peca, ¿sabes qué? Dios me habló. Acepté a Cristo. Estuve mintiendo hasta hoy y me entrega los cigarrillos. Yo dije, qué bueno. El viernes estábamos orando, sábado pasa el fogón consagrando su vida. Claro, vos ves todos esos episodios y vos decís con los ojos humanos, emoción. Pasó el tiempo. Jorge deja la adicción. Jorge se casa. Un día me dice, viene a casa, me dice, Fer, Dios me está llamando, me voy a Perú a servir a Dios, voy allá a fundar una iglesia. Le digo, ¿qué? Sí, me dice, voy a fundar una iglesia, voy con mi mujer, vamos a poner un hogar de niños y vamos a... Yo le dije, mira qué bien, Jorgito, pero yo no creía nada, ¿no? Jorge se fue a Perú, fundó una iglesia, estableció pastores, líderes. Después de 10 años, dejó los pastores y líderes ahí a cargo de la iglesia con el sustento para cada uno. ¿Y sabes qué hizo él? Dejó el hogar de niños con su director. Mirá todo lo que hizo, este loco que estaba ahí que yo decía, este no. Y se volvió a Argentina. Y me vine a casa, me dice, Fer, me dice, volví, pero volví por un tiempito. Me dice, voy a recorrer las iglesias, voy a compartir, porque Dios está colocando otro peso en mi corazón. Digo, ¿cómo otro peso? Sí, me dice, ya la iglesia está establecida en Perú, lo que Dios nos llamó a hacer, ya lo hicimos. Me dice, ya está el hogar de niños, pero ahora nos vamos a Croacia. Le digo, no, Croacia, ¿sabe lo que es el idioma croata? No se entiende una, hermano. Y este no sabía ni hablar ni español. Y se iba a Croacia. Y esto fue hace 3 años. Y Jorge está en Croacia y me manda fotos de la reunión casera. No sé si ahí hay interpretación de lenguas, pero algo hay porque te digo que es tremendo
lo que Dios está haciendo a través de este hombre. Ahora, la pregunta es esta. ¿Seleccionás a quién hablarle? Porque a veces los que vos pensás no son. Te puede llegar a pasar lo mismo que le pasaban cuando elegían a David. ¿Te acordás? No, ese no, aquel, no. Hay uno que está en el campo, que es... A ese tráeme. Porque Dios hace lo increíble, querido. Dios hace con las personas que menos te imaginás. Por eso la palabra de Dios dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Somos responsables de compartir el Evangelio con aquellas personas que necesitan. Por eso no se trata de un grupo exclusivo a quien hablarle. Si miramos la historia del Señor Jesús, te vas a dar cuenta que el Señor Jesús, aunque tenía los 12, no seleccionaba a quién hablarle. Le habló al paralítico, aquella persona que estaba descartada por la sociedad. Le habló al joven rico que parecía que todo estaba bien. Sin embargo, tenía la misma necesidad que el desahuciado paralítico. Le habló a aquel ladrón de la cruz que estaba pronto a morir ahí al lado de él. Porque Jesucristo, escucha bien, mantuvo la pasión hasta el último momento de su vida. Algunos dicen, aquel tiene pasión, pero después lo veo que se acomoda al sistema. Y se acomoda, y quiero decirte, la pasión no se acaba. O quizás se puede llegar a enfriar y te puede llegar a pasar que ese fuego del Espíritu Santo que está dentro tuyo se empezó a apagar y tiene que pasar lo que pasó con Pablo con Timoteo, que le dijo, Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Timoteo, Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. Claro, cuando uno ve a Timoteo, ve a un joven más tímido que Pablo. Sin embargo, Pablo le va a decir, Timoteo, no importa quién sos vos. Lo importante es quién está dentro tuyo. Por eso le dice, no te di un espíritu de cobardía, sino de poder. No se trata de mí. No se trata de vos. Se trata de Él. Por eso es importante que vos y yo no callemos. Hay una necesidad tremenda. Los pasos del Señor se están escuchando. Cristo viene y Él tiene un deseo en su corazón. Dice, Él quiere que todos sean salvos. Él no decreta que todos sean salvos porque le da la oportunidad a la gente de creer. Pero el deseo de Dios es que todos crean. Porque es la pasión de Dios. Ahora, ¿la pasión de Dios es tu pasión? La pasión de Dios es tu pasión. Por eso tenemos que terminar nuestra carrera, llegar hasta el final con la pasión de ganar a los perdidos. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 3, versículo 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Sabes qué entendía Pablo? Que era una gracia anunciar el Evangelio, que era una oportunidad increíble que se le estaba otorgando a él. Pero me encanta porque Pablo no se creía nada, aunque era un gran misionero y un gran predicador del Evangelio y un gran ganador de almas. Pablo reconocía que él era menos que el más pequeño. Y yo rápidamente quiero mostrarte algunas verdades en cuanto a la pasión por el Evangelio. Si tenemos que mirar la pasión por el Evangelio, quiero decirte esto. Podés mirar el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Había pasión. Y ahí en Hechos capítulo 1 vamos a leer verso 8. No sé hasta qué hora tienen, Horacio, son las 12. ¿A qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿A las 12? Bueno, gracias, amigo. Hechos 1:8, un pasaje muy conocido. Dice así, la palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este libro, escucha bien, no se ve
la fuerza y la oportunidad. Al contrario, se ve la debilidad de aquellos discípulos y la persecución en contra del Evangelio. Sin embargo, el Evangelio avanza sin temor y con poder, porque solo Dios lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer. Ahora, muchas veces, ¿sabes por qué no predicamos el Evangelio? Es porque no entendimos lo que hay, lo que tenemos dentro nuestro. No entendimos que ese poder de Dios está a favor mío, pero con un objetivo principal. Y el objetivo principal está ahí, dice, de ser testigos, de ir y hablarles a otros que conozcan lo que yo conocí. Y muchas veces me convierto en un egoísta porque yo disfruto y dejo que las demás personas sufran. Y vos decís, no es culpa mía, querido, es culpa tuya y culpa mía. Porque los vecinos del barrio, mi responsabilidad son mis vecinos de Sarandí y tu responsabilidad son los vecinos de Berazategui. Y si estos bancos están vacíos, no es responsabilidad de los líderes, es tu responsabilidad de poder salir, predicar y traerlos para que puedan disfrutar lo que vos y yo disfrutamos. No importa la oposición. Siempre que el Evangelio es predicado, que un ministerio se levanta, siempre va a haber oposición. Cuando el Señor le dice esto, automáticamente empieza la predicación del Evangelio, los hombres de Dios empiezan a apasionarse por el Evangelio y por la predicación y empieza la persecución. Sin embargo, la persecución fue lo que Dios usó para que el Evangelio crezca y avance cada vez más. Ahora yo quiero mencionarte 3 verdades que puedo encontrar que Dios me habló a mí en cuanto a este tema de la pasión por los perdidos. La primera verdad, fíjate, está en Mateo capítulo 16, verso 26 al 28. Vamos a leer varios versículos, pero Mateo 16, verso 26 al 28 dice así, la palabra de Dios. Y está hablando el Señor Jesús. Dice, ¿por qué? Dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Sabe lo que está hablando acá el Señor Jesús? Está diciendo algo, mira, tenemos que entender, vos y yo, el valor del alma. El valor del alma. Dice que, acá dice, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Pone al mundo entero, las riquezas del mundo entero con el alma. Y no tiene comparación, no tiene comparación. Imagínate la pieza más importante, el rubí más importante, el más caro de todos. No tiene comparación con lo que vale un alma. ¿Sabes qué? Nosotros vemos personas. Y quiero decirte algo, usted y las personas no tienen almas. ¿Sabes qué? Las personas son almas. ¿Y por qué digo que son almas? Porque el cuerpo un día se termina, pero el alma no, el alma es eterna. Por eso es importante que enfoquemos nuestra vida en lo eterno, en el alma de las personas. Y si yo estoy enfocado en el alma de las personas, voy a tener pasión para llevar el Evangelio. Un periodista le preguntó a un evangelista, estaba en su habitación de hotel, y le empezó a preguntar cuál es el secreto de su vida. Y el evangelista lo llevó a la ventana del hotel, le abrió la ventana en aquella ciudad muy conocida de Nueva York y le dice, ¿qué ve usted ahí abajo? Y dice, yo veo coches, veo luces, veo gente. Y le volvió a preguntar, ¿pero qué ve usted? Y veo coches, veo luces, veo gente. Y le volvió a preguntar, ¿pero qué ve usted? Y él le volvió a repetir lo mismo. Y el periodista le preguntó al evangelista, ¿y qué ve usted? Yo veo almas. Yo veo almas.
tenemos que aprender a mirar con los ojos de Dios. ¿Y qué mirar con los ojos de Dios? Es ver eternidad en las personas. Es ver eternidad en las personas. Quiero decirte que hay mucha gente que tiene el alma dolida. ¿No escuchaste a veces esa frase? ¿Me duele el alma? El único que puede sanar esa alma es Jesucristo. No es un cambio social. Porque si fuera un cambio social, escucha bien, adolescentes del primer mundo no me dirían, me quiero quitar la vida. Porque tienen todo lo que vos imaginás que tienen que tener para disfrutar la vida, pero no la disfrutan. Están vacíos. Nunca me voy a olvidar una chica ahí en Francia. Terminamos la presentación y se acerca a nosotros y nos dice, yo soy esa persona de la que usted habló. Me siento que no encajo en esta vida. El alma está vacía y el único que la puede llenar es Jesucristo. Es el Evangelio que puede transformar esa alma. Por eso tenemos que entender lo importante, el valor que tiene el alma. Y si nosotros entendemos el valor del alma, ¿sabe qué vamos a entender? El valor del Evangelio. Y vamos a tener pasión por aquellos que se pierden. Pero no solamente el valor del alma. Fíjate lo que dice Hechos, capítulo 17, verso 16 al 23. Hechos 17, verso 16 al 23. Una historia muy conocida del apóstol Pablo. Dice así la palabra de Dios. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses. Y le empieza a hablar del Dios al Dios no conocido. ¿Sabes qué? No solamente el valor del alma, sino la visión que vos y yo tenemos que tener. La visión que vos y yo tenemos que tener. ¿Sabes que no todos ven igual? Vos decís, ¿cómo? ¿De dónde sacás esto? Yo veo que no todos ven igual. A veces hablo con unos y veo que ven todo negativo. Y hablo con otros y ven cosas que otros no ven. Y eso es lo que le pasaba a Pablo. Dice acá el versículo 16, mientras Pablo esperaba, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo veía algo que los demás no veían. Ahora quiero decirte algo. Pablo tenía la visión de Dios. Vio la ciudad, que todos tenían una misma condición, que estaban ciegos, que estaban perdidos, que iban rumbo al infierno. Y esto pasó en la historia del pueblo de Israel. ¿Te acordás, Josué y Caleb? Vieron algo ellos cuando entraron a la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo vio todo lo contrario. Ahora, quizás acá adentro haya visiones diferentes. Ahora, ¿qué ves cuando ves a las personas? ¿Ves a alguien con la oportunidad de que crean? ¿Ves personas necesitadas que necesitan escuchar el Evangelio? ¿O ves algo común y normal? Como veía esa persona que miraba por la ventana y veía coches, hombres y mujeres y luces. Sin embargo, el evangelista veía almas. Pablo veía el alma de la persona. Dice que su espíritu se enardecía, se encendía de fuego, porque entendía que esa gente necesitaba escuchar el Evangelio. Ahora es interesante, me encanta porque cuando vos te propones hacerlo, ¿sabes qué hace Dios? Va a abrir puertas increíbles que vos no te imaginás. Ahora, cuando vos ves a Pablo acá, el énfasis ¿a dónde lo vas a hacer? En el Areópago.
Pablo llegó a predicar en el Areópago. A propósito, el Areópago es un lugar alto de Atenas, que hoy hay ruinas nada más. Está un poquito más al costado o abajo de la Acrópolis, un lugar muy conocido y visitado por los turistas ahí en Atenas. Pero escucha bien, si vos mirás el proceso, cómo Dios le fue llevando a Pablo hasta llegar al Areópago, vos decís, bueno, cualquiera le gustaría subir ahí, predicar en ese púlpito a todas esas personas. No, pero pará. Estás confundido, querido. Pablo no llegó directamente al Areópago. ¿Sabés dónde comenzó Pablo a predicar? A donde Dios le colocaba en el momento, y dice que estaba en las plazas, hablando con los estoicos y con los epicúreos. Pablo, cada lugar que tocaba era una oportunidad para hablar de Cristo. Porque Pablo no sabía cuándo iban a creer. Y fíjate qué interesante esto, que lo mismo le va a decir Pablo a Timoteo. Ahí cuando escribe en 2 Timoteo capítulo 4 le dice, Timoteo, te encarezco que prediques la palabra, y le dice 2 palabras, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué le está diciendo con eso? Cuando veas la oportunidad y cuando no veas la oportunidad, lo tenés que hacer siempre. Algunos dirán, pero yo tengo el don de servicio, no importa, tenés que predicar el evangelio. Eso no te quita tu responsabilidad. Te quita tu responsabilidad en tu conciencia. En el juicio delante de Dios, no. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué está haciendo Pablo con Timoteo? Le está poniendo a Dios como juez. Y claro, cuando Dios es nuestro juez, ahí ya no tengo excusas. Y tengo que hacer lo que me corresponde, lo que es mi responsabilidad. Hablar de Jesús, siempre digo esto. Hay gente de tu familia que yo no le voy a poder hablar, le vas a tener que hablar vos. Vos sos responsable, no yo. Yo soy responsable donde Dios me colocó a mí. La visión de Pablo. Pablo veía esta ciudad entregada a la idolatría. ¿Sabes qué? Jesús vio a la multitud. ¿Y sabes cómo la vio? Dice que la vio desamparada. ¿Te das cuenta que Pablo veía muy parecido como Jesús? Dice que vio a la multitud, la vio desamparada. Y no dijo, bueno, están desamparadas. Que se arreglen. Somos así nosotros, ¿eh? Algo habrá hecho. Necesitan a Cristo, por eso hace lo que hace. Porque cuando uno tiene a Cristo, deja de hacer lo que estaba haciendo, querido. Porque si no te estás engañando a vos mismo. Yo no pude seguir siendo un drogadicto cuando conocí a Cristo, porque mi vida fue transformada. No pude ser igual, porque no te encontrás con una religión, te encontrás con el autor de la vida. ¿Te acordás aquellos que pasaban por al lado de la persona que había sido robada y tirada a un costado y que pasó, dice la historia del buen samaritano? Pasaban personas al lado del buen samaritano y todos miraban lo mismo, a la persona tirada. Pero solo uno dice que cuando miró, mirar es una cosa, ver es otra. Dice que vio la necesidad de esta persona. Escucha bien, cuando vio la necesidad no dijo, bueno, que se arregle. ¿Sabes qué hizo? Vio, dice, y hay 2 palabras clave, acercándose a él. Tuvo contacto personal. No lo dejó así como estaba. No solamente tuvo contacto personal, tuvo compasión, fue movido a misericordia. ¿No pasa nada en tu corazón cuando ves que las personas se van al infierno? ¿O vas a esperar que te pase lo que le pasa a muchas personas cuando pasa el tiempo? Escucho a muchas personas mayores que dicen esto. Si hubiese aprovechado la oportunidad antes. No, querido, la oportunidad es ahora. Me encanta lo que hacen. Y lo que hacen ustedes está trascendiendo. Yo ayer prediqué en una iglesia en calle Brasil y hablaba con un joven ahí. ¿Sabes de qué me hablaba? Me hablaba del GEA. Me hablaba de esta iglesia. Pero no pierdas la pasión por los perdidos. Porque cuando perdiste la pasión, perdiste todo. El valor de un alma, pero también la visión para el alma. Tenemos que mirarle como le miró Pablo. Vio la ciudad. Este buen samaritano tuvo contacto, tuvo compasión, pero ¿sabes qué hizo también? Cubrió los gastos.
de esa persona. Le dijo, mira, si cuídamelo, y lo que él gaste, ponelo a mi cuenta. Lo que hizo Pablo con Onésimo, ¿no? Filemón y Onésimo. Y porque la vida cristiana es eso. La vida cristiana es pensar en los demás. Por eso a veces hay personas que sufren tanto y otras disfrutan mucho. Porque las que sufren mucho, sabes que están enfocadas en sí mismo. Y cuando vos te enfocás en sí mismo, empezás a quejarte de lo que te falta, de lo que te duele, de lo que te pasa, de todos los problemas que tenés. Pero cuando te enfocás en otro, empezás a ver que vos podés ser parte de esa vida. Termino en esta mañana. No solamente la visión, el valor del alma, sino la vehemencia del apóstol Pablo. Pablo era vehemente, era apasionado por hablar de Cristo. Y anoté algunas cosas. ¿Sabes qué hace la pasión? Te hace perder todo temor. ¿Y de dónde sacó esto? Si mirás la misma historia ahí, cuando dice que Pablo estaba en Atenas y el espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Sabes por qué Pablo termina en Atenas? Porque de Tesalónica lo sacaron corriendo, lo perseguían para matarlo. Y de Tesalónica a Atenas hay más o menos unos 400 kilómetros, 300 kilómetros. Y Pablo se va a Atenas y lo estaban persiguiendo por predicar y aún sigue predicando. Era lo que le pasaba a los discípulos del primer tiempo. Cuando le decían, los perseguían y decían, no podemos dejar de decir, hay algo dentro nuestro que nos enardece, nos prende fuego, es más fuerte que nosotros. Y no podemos callar. La pasión, ¿sabes qué hace? Hace que pierda todo temor. La pasión, escucha bien, no te deja inmóvil, no te deja inmóvil, al contrario, te moviliza, no quedás en tu comodidad, empezás a entender que Dios te quiere usar en la vida de otros y haces algo por los demás. La pasión te lleva a hacer cosas que otros no lo harían. Mirá, siempre habrá problemas, cárcel, persecución, pero me encanta. En la vida de Pablo hubo eso, persecución, cárcel y problemas, pero me encanta porque Pablo dice, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no es retenida por las paredes de la iglesia, querido. Trasciende. Dios es mucho más grande de lo que vos te imaginás. Y el monopolio del evangelio no lo tiene ninguna organización, ninguna iglesia. Y debemos aprender a gozarnos con lo que Dios se goza, que es muy difícil que eso suceda en nuestra vida. Pero si sucede eso, estoy teniendo el corazón de Dios. ¿Y de dónde sacó esto? Y cuando Pablo escribe a los filipenses, dice, algunos predican a Cristo por envidia, por contienda, diciendo que hay otros que predicaban también. No era el único. Y termina diciendo, pero en esto me gozo y me gozaré aún. Porque el gozo de Pablo era la salvación de los perdidos. Porque era su pasión. ¿Sabes qué puedo ver? Puedo ver que Pablo tenía percepción espiritual, veía lo que otros no veían. Pablo tenía pasión. La pasión le hacía perder todo temor. Pero ¿sabes qué me encanta? Porque Pablo, Dios, ¿sabes qué hace? Cuando alguien tiene pasión y tiene percepción espiritual, Dios lo proyecta. Dios proyecta la vida. Y no estoy hablando de proyección a un título honorífico. El director de tal cosa, o el fundador, o el pastor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios te proyecta para salvar a otros. Es lo que pasó con Pablo acá. Vos decís, ¿cómo llega Pablo al Areópago? Llega porque Dios lo lleva. ¿Sabes lo que era el Areópago? Para que entiendas, era el lugar donde se reunían las personas más importantes de todas. Donde decretaban, donde determinaban si la guerra interna de Grecia continuaba o seguía. Eran las personas más poderosas económicamente. Y eran las personas más idólatras. Se dice que cada familia en Grecia tenían un ídolo. Por eso Pablo me encanta, porque la manera de Pablo de predicar
Era la manera que le venía a mano al momento, porque dice que Dios empezó a usar esa frase, al Dios no conocido. ¿Sabes qué? Puede haber distintas maneras de predicar, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los abuelos, con los adictos, con los empresarios, con los jugadores, pero no dejes de hacerlo. Lo que no cambia, la manera puede cambiar, lo que no cambia es el mensaje. Porque ahí Pablo dice, yo les predico a Cristo y a este crucificado y resucitado de los muertos. La manera puede cambiar, pero el mensaje no. El mensaje sigue siendo el mismo, que Cristo murió en la cruz y resucitó para salvarte. Pero no solamente veo la proyección de Pablo. Dios lo lleva paso a paso a un lugar que Pablo ni imaginaba. Pero me encanta porque veo la producción de Dios. Porque dice ahí en el último versículo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 34, dice que algunos creyeron. De esas personas importantes, algunos creyeron. Pablo no seleccionaba, Pablo le hablaba a los monarcas de aquel tiempo, le hablaba a los ricos, le hablaba a los pobres, le hablaba a los humildes. Todos tienen la oportunidad de escuchar. Y escucha bien, ese concepto que tenés o que tenía de que los adictos tienen que ganar adictos es mentira. Es mentira. A mí no me ganó un adicto para Cristo, me ganó un hombre de una iglesia. Y la iglesia es re importante para esta misión. La iglesia es la responsable de esta misión. Y la iglesia somos vos y yo. Cuando Dios llamó a los discípulos, ellos estaban pescando. Y les dijo, yo os haré pescadores de hombres. Claro, ¿qué habrán pensado ellos? Porque ellos estaban acostumbrados a pescar, sacaban el pescado vivo y lo mataban. Pero acá es otra cosa, es sacar el pescado muerto, porque las personas están muertas en sus delitos y pecados, y llevarlos a la vida que Cristo les da. ¿No es maravilloso esto? ¿No hay un placer increíble de esto? Predicar el Evangelio es lo más hermoso. Venía de la cárcel con estos dos muchachitos y le pregunté cómo es, contame un poco de tu historia, cómo fue que llegó tu familia al Evangelio. Y la persona que le predicó ni sabe lo que pasó con esa familia, ni sabe. Me dice, a mi viejo recibió a Cristo con Daniel Ohuel en un campamento. Y después mi viejo Omar, que lo había invitado otro compañero de trabajo, después recibió a Cristo mi mamá. Y después recibió a Cristo mi hermana, mi hermano y yo. Y venía otro jovencito que estaba al lado de él. Y ese había recibido a Cristo con él. Compañero de clase. ¿Sabes qué me encanta? Lo veo en la escuela, con la computadora así, en el Zoom, escuchando la palabra de Dios y compartiendo con los otros compañeros que Cristo está vivo. Y déjame decirte algo. ¿Sabes qué veo en esos dos jóvenes? Pasión. No se quieren perder nada. No se quieren perder nada. Quieren aprovechar cada oportunidad que tienen. Avísame cuando vayas allá, avísame cuando vengas. Ellos no dependen de la actividad para predicar el Evangelio. Para ellos el Evangelio es un estilo de vida. Un día estaba ahí en la iglesia en Patagones haciendo el Zoom y apareció con uno. Digo, ¿dónde lo sacaron a este? Lo encontramos ahí en Avellaneda. Un muchacho, el pibito, lo mira, ay, me trajo él, me decía. Y vos lo veías al pibito, un pibito jovencito, nada que ver con este muchacho terrible delincuente. Otro día aparecieron con otro. Y claro, y alguien de la iglesia le dice a esa persona, ¿quién te trajo? ¿Tu amigo tal? ¿Y sabés qué dijo esa persona? No, a mí no me trajo ese. A mí me trajo mi amigo este. Y mencionaba el jovencito. No importa la edad que tengas para tener pasión. La pasión viene cuando te acercas a Dios. Vení a mí, le dijo el Señor, y os haré pescadores de Dios. Esa es la condición, la comunión con Él. Ahora, yo no sé si todos los que estamos aquí tenemos aquel que tuvo pasión por vos y por mí, a Jesucristo.
Él tuvo una pasión tan grande que dio su vida en la cruz. La palabra pasión, si la buscas en el diccionario, tiene que ver con sufrimiento. Imagínate la pasión de Jesús, que estuvo dispuesto a sufrir por vos y por mí, que no lo merecíamos, que somos pecadores, separados de Dios, para que vos y yo no nos quememos en el infierno y tengamos vida eterna, perdón de pecados y una herencia en el cielo para disfrutar toda una eternidad. Y la pregunta es esta en esta mañana para terminar. Si hoy te toca morir, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Algunos dirán, yo voy a la iglesia, pero la iglesia no salva. Algunos dirán, pero yo me porto bien, pero las obras tampoco salvan. Algunos dirán, yo tengo mi religión, pero no es la religión la que te salva, es Cristo, es Jesús, que Él estuvo dispuesto a morir y resucitó al tercer día. Intercambiando con algunos chicos musulmanes. Yo no sabía cómo predicar a los musulmanes, pero yo les dije esto. Les dije, lo único que sé es que el Dios que tengo está vivo. ¿Y vos en quién crees? Y ellos me dijeron, en Mahoma. ¿Y dónde está Mahoma? Y se quedaron mudos. Porque es un Dios que no está vivo. Es un Dios con D minúscula. Si hoy querés irte de este lugar con Cristo, con esperanza y con vida eterna, te invito ahí que cierres tus ojos para orar en esta mañana. Y que le puedas decir así a Dios, Dios, yo también reconozco que soy pecador, separado de ti. Me doy cuenta que mis pecados me condenan, Dios, pero en esta mañana yo te ruego que perdones toda mi maldad. Señor Jesús, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que moriste por mí. Sálvame en esta mañana. Decíselo ahí con tu corazón. Si no estás seguro de tu salvación. Decíselo, sálvame Jesús. Pero quizás vos ya tenés a Cristo. Y necesitas volver a comprometerte con lo que Él está comprometido. Hasta que todos escuchen. Y todos no son los del otro lado del río. Todos son tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. Por eso empieza hoy a decirle, Señor, quiero valorar lo que tú valoras, las almas. Quiero tener la visión que tú tuviste para con los perdidos, Señor, que tuviste compasión con ellos. Y quiero tener esa vehemencia de poder tener esa pasión para hablar de Jesús a aquellos que se me van cruzando en el camino. Ayúdame, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana y por esta iglesia, que es un ejemplo para nosotros, Señor, que valoramos mucho a los líderes de este lugar, Señor. Tú nos conoces, sabes nuestro corazón lo mucho que apreciamos este lugar. Yo te pido que les sigas sosteniendo, Señor, que el diablo nunca gane ventaja acá en ellos. Que tú les mantengas unidos y juntos crecer sin perder lo que ellos tienen, pasión por los perdidos. Te amamos, Padre, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.